cuando salgamos de este auditorio, cuando salgamos de este lugar, ir a enfrentar un mundo que hoy por hoy, siempre lo diré, no anda jugando carrito. El enemigo, así como creemos que hay un cielo, que hay un Padre Celestial, hay un infierno que es real también. Y el enemigo está atacando duramente en este tiempo. La maldad se ha multiplicado, pero así como la maldad se ha multiplicado hoy por hoy, cosas que salen a la luz, la maldad, cosas que ya ahorita en un tiempo atrás nos aterrorizaban, ciertas cosas que salían a la luz. Ahorita pareciera que ya es como que algo normal ver a dos personas, dos hombres del mismo sexo, tomados de la mano. Pareciera que el enemigo está intentando que esto sea algo normal, pero no es normal, no es el diseño de Dios. Va en contra de los principios del Padre. Y la maldad se ha venido multiplicando hoy por hoy. Como dice la palabra, se levantará nación contra nación, habrá peste, hambre, todo lo que estamos viviendo. Pero me encanta que siempre sobre cualquier calamidad, siempre en la palabra de Dios hay promesas extraordinarias para nuestras vidas. Y esas promesas es que Él estaría con nosotros, Él estaría conmigo, Alfredo, con Walter, con Lorena, con Jaber, con todos nosotros, los que somos la iglesia. Él estaría con su iglesia hasta el fin del mundo, lo ha prometido. Y esa es nuestra seguridad y esa es nuestra confianza, que nuestras vidas están en las manos del alfarero. Ahora queda de nosotros, amada iglesia, como hijos, como discípulos, queda de nuestra parte entregar todo o entregar solamente partes de nuestro corazón. Y Dios no quiere un área de nuestra vida, Ángel. Dios quiere todo, porque Dios no entregó su vida un poco, Él entregó todo. Y el Padre Celestial envió a su único hijo, lo mejor que tenía, para morir por ti y por mí. Y por ese sacrificio hoy tú y yo estamos aquí alabándolo en su casa de oración y casa de adoración. Así que, amada iglesia, no perdamos nunca la perspectiva, no perdamos nunca el enfoque y no nos familiaricemos con la iglesia, y mucho menos nos familiaricemos con el reino de Dios. Siempre debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer, de lo que mi Padre Celestial va a hacer. Siempre creeré por siempre que lo mejor está por venir para mi vida. Pero aquellos que estamos sometidos, que vivimos una vida en obediencia a Dios, todos queremos las bendiciones, amén. Todos las queremos, pero hay bendiciones que a veces están condicionadas sobre algunas obediencias que el Padre demanda. Y nosotros debemos ser obedientes y entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que bienvenidos todos a la casa de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías capítulo 43 dice la palabra de Dios: ahora sí dice Jehová, creador ¿de quién? Tuyo, oh Jacob. Ahora sí dice Jehová, ponle tu nombre allí. Y a la cuenta de 3 lo decimos, ¿sí? Para hacerlo un poco dinámico. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Alfredo. Lo repetimos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Alfredo, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Ah! ¡Qué palabra más hermosa! Mío eres tú. Tienes identidad. El Creador te está hablando, el que te formó desde el vientre de tu madre. No somos casualidad, somos escogidos, somos elegidos por el Rey eterno. Un día estábamos en el mundo, un día estábamos apartados, un día estábamos haciendo nuestra vida, viviéndola a nuestra manera, pero un día el Rey de Gloria
se apareció en nuestro camino. Un día el Rey de Gloria salió a nuestro encuentro. Un día el Rey de Gloria tocó tu puerta y ese día tú fuiste marcado por la sangre de Cristo. Y seguro que tu vida no volvió a ser la misma. Nunca jamás. Porque en mi caso nunca mi vida ha sido la misma. Hubo un antes y un después. Como cuando Jesús vino aquí a la tierra. Hubo un antes y un después. La historia se dividió en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Rey de Gloria apareció en el escenario de la vida, y donde quiera que Jesús pasaba ocurrían cosas extraordinarias. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío, le pertenecemos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Tenemos identidad y tenemos herencia. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Amén. Y esa es nuestra convicción, que lo mejor está por venir. Que lo mejor está por venir conforme a mi entrega absoluta, total al Padre, a mi obediencia y a mi humildad. Seguimos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases, vamos a pasar aflicciones, amada iglesia. Vamos a pasar momentos difíciles. El Rey de Gloria pone las reglas del juego claras. Desde un principio, desde la fundación, desde la creación, el Padre pone todo claro. Nos deja el manual de nuestras vidas. Y allí plasma todo claro. Y nos dice que vamos a pasar por momentos difíciles. Que vamos a pasar por tempestades. Cuando pases por las aguas, yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Si el agua ya está a punto de hundirte literalmente. Si ya el agua te está llegando aquí. Y sientes que no sabes nadar y sientes que te vas a ahogar por esa aflicción que te está aconteciendo, economía, no sé cómo llegaste a este lugar, pero lo que sí sé es que Dios prometió que iba a estar con nosotros en todo momento y que íbamos a pasar por las aguas, pero que no nos iban a negar, y que cuando hacemos por el fuego no nos iban a quemar. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? El año pasado contaba rápidamente esta mañana que como en Semana Santa estoy trabajando y me llega una llamada de un familiar y es una emergencia que acontece en ese momento. Es una prima mía que está en Estados Unidos, me llama y preocupada porque está pasando algo muy, muy terrible. Y es que una persona a la cual quiero mucho, estaba prácticamente dando a luz ella misma. ¿Cómo es eso, Alfredo? Ella escondió su embarazo y no le dijo a nadie de esto, de que había quedado embarazada. Y por los 9 meses nadie se dio cuenta. Y Alfredo, ¿cómo hacía? Se vestía la muchacha más holgada. Y una muchachita de 16 años, 17. Entonces entró en ese miedo, en esa opresión, en esa estaba haciendo las cosas mal. Y lo más cierto es que cuando me entra la llamada, yo salgo a Baruta y cuando voy en camino lo primero que hago es orar a Dios. Señor, toma el control. Reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo lo que se quiera levantar. En el nombre tuyo, Señor, guarda lo que esté pasando. Lo más cierto es que, para hacer la historia larga corta, mi prima da luz a su bebé ella misma, pero en medio de la angustia y el enemigo trayendo pensamientos de muerte, suicidio, ella con su miedo agarra, se la da al muchacho que era el padre, que es el padre mejor dicho, agarra a la niña y se la llevan y querían botarla, querían dejarla. Pero Dios envió una persona, encontró al muchacho, a la niña la llevaron al hospital
Hubo unas personas que yo me puse aquí en contacto porque como todo fue de sorpresa, necesito que me ayudes con algo, tienes esto. Y para echar la historia larga corta, esa familia hoy está restaurada. Esa familia hoy por hoy están avanzando, están conquistando. Esa pareja que quería tomar esa decisión conocen de la palabra de Dios. Y estuvimos un tiempo en ese proceso que pasaron varios días, que duró, fue duro. Dios estuvo con nosotros. Y me acuerdo lo que dice la palabra, que aún desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha estado cuidando a ti y a mí. Así que somos escogidos. Fuimos escogidos por Dios, fuimos marcados. Nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y para esta enseñanza quise ponerle como título: mi obediencia está conectada a la bendición. Dilo conmigo: mi obediencia está conectada con la bendición. Hay gente que no es obediente. Hay gente que quiere vivir la vida a su manera. Hay gente que le da la espalda a Dios y viven su vida como ellos creen que es vivir la vida. Ya sea porque no han tenido nunca un encuentro con Jesús o por herencia familiar. Pero en mi obediencia está conectada con la bendición de Dios. Escucha esto: a mayor desobediencia nos clasifica a usted y a mí para fracasar en la vida, porque detrás de todo gran fracaso hay alguien desobediente. Si estamos aquí, amada iglesia, lo voy a volver a repetir porque me bendijo mucho cuando lo leí en estos días en un libro, y dice: a mayor desobediencia nos clasifica. A mayor desobediencia te clasifica a ti y me clasifica a mí para fracasar en la vida, porque detrás de todo gran fracaso hay alguien desobediente. Hay alguien desobediente. Hay alguien que literalmente quiso hacerlo a su manera. Me rehúso completamente a escuchar el consejo de mi padre espiritual. Me rehúso completamente a escuchar lo que Dios me ha dicho. Bueno, yo digo algo: es que el tiempo va a pasar y al final vamos a dar fruto. Y cuando yo vea tu vida y tú veas la mía, uno dirá: hey, algo pasó aquí. Te desconectaste, te fuiste, te apartaste, y eso te costó el propósito de Dios en tu vida. Juan capítulo 9, versículo 1, sí, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Me pones el 2, por favor? Y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No te has puesto tú en ese lugar? Porque yo sí me he puesto en ese lugar muchas veces. ¿En qué lugar, Alfredo? En el querer saber el porqué de las cosas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Quién pecó? Los discípulos estaban aquí buscando: hey, maestro, ¿quién pecó? O sea, ¿pecó él o sus padres para que él estuviera en esta condición? ¿Cuál es la condición? Que era ciego de nacimiento. Es decir, que de niño fue ciego, de adolescente fue ciego, de joven fue ciego, de adulto ciego. Tenía una condición esta persona. Pero, diga conmigo, pero, en medio de su condición, que él era ciego, mas no sordo. Escucha esto: él era ciego, mas no sordo. Y él escucha por ahí que hay unos discípulos, unas personas hablando, cuchicheando, y escucha una voz de repente
wow, una voz especial, una voz extraordinaria, una voz que es la voz de Jesús, que es la voz de nuestro Padre Celestial cuando nos ministra, cuando nos habla, cuando nos dice algo. Y Él está allí en su condición, ciego, pero Él escucha. Y Él escucha que están hablando, y están hablando de Él de paso. Están hablando de Él. Y avanzamos, por favor. Jesús le respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En Él. Sino que para la gloria de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es decir, amada iglesia, que la condición que tú puedas estar viviendo, que el problema que tú puedas estar enfrentando, la dificultad, no sé cómo llegaste, no sé cómo estás. Lo que sí sé es que todo esto es una excusa de Dios para mostrar su gloria en tu vida y en mi vida. Es una excusa de Dios para mostrar toda su gloria y poder en nuestras vidas. Seguimos el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, él está el ciego escuchando que Jesús responde a todas estas cosas, y lo que escucha en el versículo 7 de repente es yo no sé cómo lo hizo, no sé si Jesús hizo eso, pero sí sé que Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Jesús hace algo ordinario, porque sí o no que es ordinario, pero Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Él puede hacer como quiera. Él no tiene que darle explicaciones a nadie. Nosotros cometemos el error de al Rey de Gloria, de al león de la tribu de Judá, tratarlo como un gatico muchas veces. Hey, a un gatico, a un perro tú lo quieres llamar y que él haga lo que tú quieras. Que él haga lo que tú quieras. Pero el Rey de Gloria, Él es el Rey y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que Él desee, lo hace. Todo lo que hemos estado pidiéndole a Dios, yo no sé si vas a obtener toda la respuesta que tú les has estado pidiendo a Dios. No lo sé, no lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar. Pero lo que sí sé es que el Rey tiene tus vidas en tus manos. Y si Él no te ha dado, y si tú no has visto la respuesta de Dios en algo especial en tu vida, es porque muy probablemente Dios no te lo quiera dar, es porque capaz te termines perdiendo en ese regalo que tú tanto quieres y tanto deseas, como también yo me he estado en esa posición. Entonces Jesús toma saliva, escupe en la tierra y de algo ordinario hace algo extraordinario. De algo ordinario hace algo extraordinario. Mira, yo no sé cómo eras tú en el mundo, pero yo en el mundo, ¿qué te puedo decir? Era tremendo. Porque yo creo que, como a veces hablo con Joel, mira, hermano y amada iglesia, el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Dios en su corazón, ya uno no debe sorprenderse de lo que hace. Ya uno no debe sorprenderse de las atrocidades que puede ser una persona sin Jesucristo. Locuras y locuras y locuras. Si no vean el caso que está por ahí de Justin Bieber, este tipo famoso, tienen todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, y no tienen felicidad, no tienen paz, no tienen gozo. Tienen que acudir a cosas locas para saciar cosas temporales, porque el único que puede llenar todo, absolutamente todo, es Cristo en nuestro corazón. Y su paz es eterna, su sanidad es absolutamente eterna. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Entonces,
de algo ordinario, Jesús hace algo extraordinario. Extraordinario. Él estaba allí, seguimos, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. ¡Wow! No lo toqué en el primer servicio, ahorita lo recordé y creo que es de parte de Dios. Pero al final de esta historia, algo que me encanta y que me bendice mucho, es que al final, mira, eso es un lío lo que pasa ahí. Lea la historia en su casa, es un lío lo que se prende. Alfredo, ¿por qué un lío? Bueno, porque comienzan a haber diferentes perspectivas. Los vecinos: epa, este no era el ciego, decían, este no era el ciego. Uno decía: no es, se parece. Él decía: yo soy, claro que soy. Los fariseos se molestaron, porque ¿cómo que Jesús va a hacer un milagro el día de reposo? Entonces esa es la religión. ¿Qué hace la religión? En vez de glorificar a Dios por un milagro extraordinario, están señalando de que este tipo, ¿quién es este tipo que hace milagros? Y se arma todo un lío. Hasta los padres entran a relucir en esta historia, y los padres se lavan las manos. No toqué, pero quiero tocarlo porque es de bendición. Los padres se lavan las manos y dicen: mira, él es mi hijo. Sí, es mi hijo. Pero ¿quién lo sanó? No sé. Se lavaron las manos porque había una opresión dura en ese momento. A este tipo lo interrogaron como 3 veces. Lea la historia. Pero llega un momento donde a él le pregunta, él dice: yo sé que un tal Jesús. Después dice: un profeta. Y después me encanta porque termina la enseñanza y dice: y se postró y le adoró a Dios. ¿Saben qué? ¿Por qué se postró y lo adoró? No solamente porque vio un milagro extraordinario, sino que él fue obediente. Cuando Jesús le dijo: ve y lávate, ve y lávate. Cuando hizo Jesús algo ordinario, agarró un lodo, se lo untó y él fue obediente. Y en su obediencia él recibió un milagro que nunca había experimentado en su vida. Toda una vida ciego, toda una vida con una condición, pero aparece el Rey de Gloria y cambia nuestras vidas. Un milagro extraordinario. Yo no sé si tu milagro es como este. No creo, de repente, y no obviamente, pero lo que sí sé es que el día que tú recibiste a Cristo, fuiste marcado por su sangre de una manera tan sobrenatural que tu vida ocurrió un milagro así. Un milagro así. De repente dejaste de decir groserías. De repente dejaste la fiesta que te gustaba, la rumba, el alcohol. Eso es un milagro extraordinario. Ustedes saben cuánta gente hay hoy por hoy pagando miles dinero en psicólogos por dejar una adicción a las drogas, por dejar una adicción al alcohol, por dejar una adicción. Y tú y yo, un encuentro con Jesús bastó para que esa adicción cambiara, para que esa adicción se fuera. Un encuentro con Jesús lo cambió absolutamente todo. Qué poderoso eso. Me bendice mucho que un encuentro con Jesús cambia absolutamente. Y el versículo termina así. La historia termina y dice que se postró y le adoró. ¿Saben por qué? Porque una persona que es obediente al Padre es una persona agradecida y una persona que adora a Dios. Quiero que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y aquí hay una historia muy parecida también. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10. Los cuales se pararon de lejos. No sé si todavía se está haciendo, pero en los retiros que hacemos aquí en la casa, Walter o cualquiera lo hacíamos, pero Walter era el que comúnmente lo hacía. Hacíamos un sketch, una obra de teatro rápida, y era acerca de la lepra. Y
Una persona para ese momento que tenía lepra era una persona inmunda, una persona que la repudiaban, que la aislaban de la sociedad. Y habían 10 leprosos. Eran completamente aislados. O sea que no solamente era el daño de su cuerpo, sino también un daño, psicológico, emocional, por todas partes. Y por eso es que la palabra dice, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No podían acercarse. Se pararon de lejos, seguimos. Y alzaron la voz y diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Estamos viendo un patrón nuevamente. Un clamor, un deseo a una necesidad y una obediencia a una instrucción. La obediencia a lo que Jesús dice. Ellos salieron y dice que mientras iban, fueron limpiados. Seguimos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Vemos el mismo patrón del ciego: agradecimiento, humildad, honra a aquel que ha hecho algo extraordinario en su vida. Pero Jesús dice, no eran 10, uno solamente regresó. No lo dice la Biblia. No lo voy a dar por hecho que salga de mi palabra, pero sí me genera una duda. Y la duda que me genera, como la palabra en otras parábolas, Dios hablando, puedo llegar a creer que la actitud de este hombre que glorifica a Dios, que es humilde, pudo experimentar el milagro absoluto en la vida. Los otros 9, cuidado si no les aconteció algo peor. La Biblia dice que había un hombre que Jesús le dice, también lo sana, y le dice, no hagas eso más porque no voy a hacer que te acontezca, ¿qué? Algo peor por la desobediencia. A la mujer prostituta Jesús le dice, ve y no peques más, no lo hagas más, deja esa práctica que no me está agradando, déjala. Entonces la Biblia no lo relata qué pasó con estos 9 hombres, pero muy probable estos 9 hombres que no fueron agradecidos, que no volvieron, que no dieron alabanza a Dios, les aconteció algo. No lo voy a dar por que es así, pero pudiese creer que es así, porque la palabra de Dios me enseña que a veces cuando Dios sana algo o cuando Dios libera a alguien de algunos demonios, ¿qué? Se van, y si no se limpia y si no se llena ese lugar, vienen 7 y peores. Entonces, la obediencia, dígalo conmigo, mi obediencia desata la bendición de Dios sobre mi vida. Pero debemos que ser obedientes. Y a muchos no nos gusta ser obedientes cuando nos dan alguna instrucción. Mi obediencia desata lo sobrenatural y el favor de Dios para mi vida. Pregunto, ¿Sansón no tenía el favor de Dios en su vida? Sansón, un hombre llamado, escogido, marcado, con una tarea específica, inigualable, defender el pueblo de Dios, tenía esa gran asignación, un propósito marcado, señalado desde un principio, pero su desobediencia lo fue poco a poco, desconectando del Padre. Poco a poco su desobediencia lo fue alejando. Una de las desobediencias que hace Sansón es que él se quiere unir a una mujer que no está bien porque son de dos culturas diferentes, y el padre que le dice, Sansón,
no te conviene. Pero él, ¿qué hace? Aún así, desobedece la voz de ¿quién? Nada más y nada menos que la voz del Padre. Mira, yo creo que si alguien quiere verlo a uno prosperar en la vida, es el padre espiritual de uno, el pastor, y también, por supuesto, el padre biológico de uno. El padre, un padre o una madre quiere verte prosperar y que te vaya muchísimo mejor de lo que le fue a ellos en la vida. Entonces Sansón toma la decisión de darle la espalda a su padre e ir a hacer lo que no debe hacer. ¿Y qué hace más? Come cosa inmunda y comienza cada vez a desobedecer los principios, a desobedecer las directrices, las cosas que él no debía hacer. Pero bueno, cuando venía una guerra, se levantaba algo, él agarraba y mataba a toda esa gente. Y siempre salía victorioso. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Poco a poco que jugamos con la gracia de Dios y jugamos y estiramos la gracia de Dios y estiramos la gracia de Dios y estiramos la gracia de Dios, va a llegar un momento como le pasó a Sansón. ¿Y qué le pasó a Sansón? Un día él quiso hacer lo mismo. Siempre salía, peleaba, pero un día fue a pelear y no se dio cuenta que la presencia de Dios se había apartado de él. ¡Wow! Qué terrible es, amada iglesia, que tú y yo no sepamos cuando la presencia de Dios se nos fue. Y si hay algo que yo quiero y que debemos clamar siempre, es que el favor de Dios permanezca en tu vida, en tu familia y en la vida. ¿Lo creemos? Ahora, el amor de Dios, y siempre lo he comentado, lo vamos a tener. Pero el favor de Dios, eso sí nos tenemos que ganar. ¿Y cómo nos lo ganamos? Como una vida obediencia, con una vida en entrega, en obediencia absoluta. José muestra una vida que se guardó desde el principio hasta el final, honrando a Dios en cada una de sus circunstancias. José se mantuvo íntegro, se mantuvo sirviéndole a Dios. Y en su obediencia, lo que Dios había prometido, después de los años, más de 10 años, él vio la respuesta, el sueño cumplido que en un momento Dios le había dado. Entonces, amada iglesia, todos los sueños que tú y yo tengamos, si somos obedientes a Dios, puedo creer que Dios a su tiempo nos los va a responder. Nos los va a responder, porque Dios honra a quien le honra. Y Dios, y papá Dios, nunca se queda con nada. La desobediencia, ahora, si la obediencia me da todos estos frutos, la desobediencia me aleja de Dios. Me aleja de Dios. Y quiero que ponga Deuteronomio rápido, 28. Se me pasó leerlo. Deuteronomio capítulo 28. Y dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeras ¿qué? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre ¿qué? Miren las bendiciones de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová. ¿Qué? Si oyeras, si obedeces. El ciego escuchó, pero no solamente escuchó, sino que accionó a lo que Jesús le dijo: ve y lávate. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en ¿qué? En tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares, ¿qué? Los mandamientos. Y si seguimos leyendo, son promesas y promesas de bendiciones. ¿A causa de qué? De una vida de obediencia. De una vida de obediencia. Seguimos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas, ¿qué? Naciones, y no pedirás prestado. Ya estamos terminando. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por qué, no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Creo que está claro. Creo que la palabra de Dios es absoluta y es verdad. Puedes tener muchas cosas. Puedes tener el mejor carro, puedes tener una economía increíble, pero si no tienes a Dios no tienes nada. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Entonces en Mérida estábamos allá y fuimos a cenar y nosotros, lo mejor que yo tengo es a mi Dios. Y lo mejor que tiene Sinaí es mi Dios. Y si podemos estar juntos es por Dios. Y si podemos permanecer juntos es por Él. Y estando ahí, vamos a orar. Y él se quedaba así. Ok, no problema, orar, no problema. Entonces Sinaí y yo ahí en el restaurante, Señor, gracias por este tiempo. Cuando terminamos de orar, él, bonito esto gustar. ¿Sabe qué hermoso, amada iglesia? Es que tú digas, perro, este lo tiene todo lo tiene porque él tiene todo. Pero yo tengo algo más grande que él. Algo más extraordinario que es mi Dios. Que tú lo puedes tener todo, pero yo tengo al Rey de Gloria. Y cuando pienso en eso, yo digo, es hermoso ser un vaso de barro, un vaso de bendición para otras personas. Él decía allí, gustar esto. ¿Por qué no venir más seguido a Mérida ustedes? ¿Por qué no? Y comenzamos a hablarles de lo que de lo que hemos aprendido, de los lenguajes del amor, un matrimonio muy roto. Luego nos fuimos a la casa, tuvimos un tiempo de orar. Él dice que no es ateo, pero cuando estábamos orando, él, Señor, rompe el orgullo, Dios, rompe el orgullo. Lo que tú tienes, que es a Jesús, es la medicina de todos los males allá afuera. Tú y yo tenemos la medicina de todos los males, que es nuestro Rey de Gloria. Y tenemos que compartirlo. Amén. Ya me queda poco tiempo. Hace rato puse un ejemplo, si quieren. Y este ejemplo es que me daba risa, ¿no? O sea, yo veo y no juzgo, ¿no? Porque no tenemos que juzgar a nadie, pero las personas que tienen alguna adicción o algo, dice esto, que yo utilizo esto, lo traje porque yo hago una salsa para el sushi, anguila, esto es cartacho, es un vino, pero lo hago es para hacer esa salsa, y lo tenía en la casa y lo traje, y me llamó la atención que dice, el consumo en exceso de bebidas alcohólicas
es nocivo para la salud. Hay muchas cosas, solamente traje 2 ejemplos. Este cigarrillo dice, fumar causa cáncer de pulmón, tos, asfixia, problemas pulmonar, bronquitis crónica. Todas estas cosas es el refugio de una persona que no tiene a Dios en su corazón. Todas estas cosas es el refugio de una persona que busca aliviar sus problemas temporalmente. Pero en ninguna parte de las descripciones que yo veo aquí, en ninguna me da una promesa como me la da la palabra de Dios. Como lo da esta palabra que sana, que restaura, que libera, que trae prosperidad a tu vida y a la mía, que trae salvación. Nada de esto puede que la persona lo haga y sienta cierto placer X por algún rato, pero nada, absolutamente nada, en algún momento de aflicción, en algún momento de angustia, te va a dar algo como lo que dice la palabra. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Salmos 34, 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 26, 3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Promesas de parte de nuestro Creador para ti y para mi vida. Cuando intentamos vivir una vida que le agrade a Dios en obediencia absoluta. Nada de eso trae promesas. Aquí está todo el manual escrito para vivir una vida agradable a nuestro Señor Jesucristo. Dispuestos y disponibles. ¿Cuántos estamos dispuestos y disponibles para seguir avanzando, para seguir llevando el reino de Dios? Y ya para terminar, lo decía hace rato, el ser obediente cuesta, claro que sí, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos dan un consejo, nos dicen qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene, y muchas veces nosotros, no, pero es que yo quiero hacerlo así. Y cuando lo haces así, vas a obtener resultados totalmente diferentes. La obediencia es una disciplina de sujetarse a lo que Dios quiere y desea para nosotros. Hay un animalito en el reino animal que se llama el armiño. Ese animalito tiene un pelaje que es cotizado y valorado en mucho dinero. Ahí está. Y este animalito parece un conejo o una rata. Un conejo. Pero es simpático, ¿no? Y el conejito, este armiño se llama, cuando él sale, su piel es buscada por los cazadores porque la utilizan para muchas cosas. Y cuando él sale de su cueva, Walter, es muy rápido y difícil de atrapar. Entonces, ¿qué hacen los cazadores? Agarraron, y cuando él sale de la cueva, agarran barro, brea, cualquier cosa, y ensucian toda su casa. La ensucian. De tal manera que cuando el armiño sale a hacer sus necesidades y cuando vuelve y ve que su casa está así, él se acurruca y se deja atrapar fácilmente. Porque él prefiere entre morir y ensuciarse, él prefiere morir. Que así sea nuestra vida, amada iglesia. Una vida de obediencia a Dios. Que sea lo que cueste, lágrimas, pero que uno diga, no lo hago más,
no sigo más esta práctica. Yo voy a ser obediente a lo que dice tu palabra. Seguid la paz con todos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que cueste lo que tenga que costar. Y decía hace rato que cuando yo tenía 18 años, 17, que ya trabajaba aquí en Caracas y comencé a comprarme mis cosas, tenía mi cuarto todo acomodado. Tenía mi Play, un Play 3 en ese momento. Los que saben, íbamos a jugar a la casa. Aquí hay muchos que íbamos. Tenía mi computadora, tenía mi DirecTV. Yo llegaba del trabajo y podía o jugar Play, ya había trabajado, podía ver DirecTV, podía estar en la computadora, podía distraerme de la manera que quisiera. Pero tenía un problema, y es el problema que muchos jóvenes y hombres que estamos aquí luchamos: la pornografía. Te saciaba un rato y después dejabas de practicarlo y al tiempo nuevamente recaía en eso. Pero un día dije: Señor, basta. Es todo o nada. Es todo o nada. Necesito superar esto. Y agarré y comencé a tomar decisiones. Computadora afuera, a la sala. DirecTV lo mandé a cancelar. Sabes, amada iglesia, dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Amado joven, si hay algo que te está llevando a un camino de destrucción, apártalo. Desconéctate de todo aquello que te desconectó del reino de Dios. Si te conectaste a algo, si te conectaste a alguien y ese alguien o algo te desconectó de Dios, no era de Dios. Porque todo lo que hacemos debe girar en torno a Dios. Con quién me relaciono, con quién estoy, debe glorificar siempre al Padre. Sansón se conectó Sansón con personas que no debía conectarse, y la presencia de Dios y el favor de Dios se apartó y él ni siquiera se dio cuenta. Qué terrible es eso, amada iglesia, que estemos aquí y nuestra mente está por allá. No nos olvidemos nunca, para finalizar, del hacedor de milagros. Dios está dispuesto a bendecirnos, lo creo firmemente. Dios está dispuesto a bendecirnos. Señor, quiero el siervo, quiero el siervo, quiero el siervo. Y tú lo ves, o tú la ves, y empieza una relación, y al tiempo, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana tan apasionado que era? Y me quiero casar, y se casan, y de repente, y yo oro a Dios, porque dice la palabra de Dios: el que esté firme, mire que no caiga. Y no es para condenar ni juzgar, sino para alertar a la iglesia. No te conectes con aquello que te desconectas del propósito eterno de Dios, sino que todo lo contrario, conéctate con alguien que ame a Dios de la misma manera en cual tú lo amas, en la misma manera en cual tú lo buscas, en la misma manera en cual tú lo deseas. Esa debe ser con las personas que debemos conectarnos. Porque recibimos el milagro, y una vez que a veces recibimos el milagro, nos olvidamos. Y ya para finalizar, ahora sí, muchas veces, y le decía a papá al finalizar, nos volvemos tan ingratos, que aquellos que hemos pedido por tanto tiempo y anhelado por mucho, Dios nos los da. Ok, ¿quieres el carro? Te lo voy a dar. Y aún en su misericordia, Dios nos los da. Y cuando nos los da, comenzamos a quejarnos, y yo he estado en esa posición y estoy peleando con eso y estoy luchando con eso, porque soy una persona que a veces me quejo demasiado, y Dios ha venido tratando eso conmigo, y le doy gracias a Dios porque tengo una esposa que me dice: hey, no veas el punto negro en una pared blanca. Y es cuando, porque imagínate si los dos nos quejáramos, es verdad, y yo quiero esto, y queremos una camioneta mejor, y queremos una casa mejor, y queremos esto mejor, y queremos esto. Al final son cosas temporales. Y lo que no quiero nunca es perder el reino de Dios por estar
detrás de aquellas cosas que me desconectan de su propósito. No es el orden. El orden es lo que tengo, lo agradezco. Poco o mucho, pero agradezco. Y yo sé que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Amén. Si quieres ponte de pie, amada iglesia. Dios es bueno, amén. La obediencia desata el poder de Dios, lo sobrenatural para nuestras vidas. Que aquello que has estado pidiendo por muchísimos años, cuando lo tengamos, no olvidemos nunca el dador de regalos. Nunca olvidemos, amada iglesia, al dador de los regalos. Nunca lo olvidemos. Por muy hermoso que sea el regalo, por muy extraordinario que sea el regalo, por mucho que lo hayamos deseado ese milagro y lo tengamos ya físicamente allí y juguemos y disfrutemos el regalo, y nunca olvidemos el hacedor de milagros. Porque si algo yo quiero, no es vivir de milagro en milagro. Yo quiero vivir del hacedor de milagros. Del hacedor de milagros. Del hacedor de milagros. Yo no quiero, como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Yo no quiero al pan. Yo quiero al panadero, Walter. Yo quiero al panadero. A los panes no. Yo quiero a aquel que los hace. A ese es el que quiero yo.